A estas alturas de la temporada, todos conocemos más o menos a Lloyd Forger, o mejor dicho, al agente Twilight, el mejor espía de Whis, el servicio de inteligencia de Westalis para contrarrestar el Este. Creo que es mejor decirle de esa manera teniendo en cuenta sus múltiples identidades en el pasado. De lo poco que sabemos sobre su vida antes de los eventos de la trama, en su mayoría son antiguas misiones que logró completar con éxito y fueron enriqueciendo su leyenda. Desde infiltrarse en un grupo terrorista hasta detener el lanzamiento de una bomba nuclear en el último segundo. Aunque según sus propias palabras, nada de eso se compara al estrés que actualmente está experimentando cuidando a la pequeña Anya por la operación Strix. Yo no le tengo miedo a nada, pero esa cosa me caga en las patas. Aún así, todos sabemos que muy en el fondo le está comenzando a crecer un sentimiento de auténtico afecto paternal hacia la niña. Y no es de sorprenderse teniendo en cuenta su motivación, los niños. Todo sea para que ellos puedan vivir en paz y nunca tengan que experimentar las tragedias de la guerra. Ese es un verdadero hombre. Pero la pregunta que tanto consumidores del anime como del manga probablemente nos hicimos como mínimo una vez es ¿por qué lo hace por los niños? ¿Qué lo llevó a querer lograr ese objetivo trabajando como un espía de su país? Hasta ahora, lo máximo que sabíamos sobre su infancia era que, en aquellas noches cuando no podía dormir por miedo a que una bomba cayera en cualquier momento, su madre permanecía a su lado y le cantaba para que, aunque sea por unos momentos, se olvidase de la guerra. No sé por qué estoy llorando. Bueno, esas noches de insomnio se acabaron porque a lo largo de estos meses se fue publicando el capítulo 62 del manga con el pasado de Twilight. Y sí, me escucharon bien, dije a lo largo de estos meses. El autor se tomó su tiempo al punto de que este número llegó a estar dividido en 3 condenadas partes. Ya la numeración exacta que tenga es irrelevante y mejor ahorrarse dolores de cabeza. Épico de voz. Todo inicia en Westalis, con unos niños jugando a las guerrillas en un antiguo almacén del ejército abandonado. El mejor de todos ellos, por supuesto, es un joven Twilight, al que para ese entonces sus amigos apodaban Conserje. Si se preguntan por su nombre, bueno, dejémoslo como uno de los grandes misterios del mundo del anime manga junto con el verdadero nombre de Ludius Greirat y la identidad de Sogeking. ¿Les parece? Perfecto. Luego de jugar con sus amigos, el joven Twilight, temporalmente referido como conserje a partir de ahora, da un paseo por el pueblo para mostrarnos un ambiente tranquilo pese al conflicto que se está desarrollando en la frontera. Una vez regresa a su casa, Conserje se sorprende por la presencia de su padre y esconde el arma de juguete que hasta hace poco sostenía sin preocupaciones. El niño sueña con unirse al ejército cuando sea adulto y pelear por su país, matando, según sus propias palabras, a esos monstruos del este, mientras que su padre lo desaprueba rotundamente abogando por el sentido común. ¿Cómo puede saber qué clase de personas son si nunca antes había tratado con ellos? Debería anhelar la paz, no el conflicto. Eso tiene sentido para mí. Pero todo su discursito se va al carajo cuando junto con esas palabras le da una buena bofetada a su hijo. O sea, amigo, ¿le venís a hablar de paz a tu vástago y actúas con violencia? Lo peor de todo es que existen personas así, sobre todo padres, del tipo haz lo que digo, no lo que hago. Predica con el ejemplo, animal, predica con el maldito ejemplo. A la larga se consigue el resultado opuesto, y acá nos muestran precisamente eso. Acá quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que Westalis es el país donde nació el protagonista y al que pertenece la agencia donde trabaja, mientras que Australia es el país donde transcurre la mayor parte de los eventos de la trama y a su vez es el supuesto enemigo que a la larga te van dejando en claro que es un país más con sus errores políticos. Está más que claro que es una representación de Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Westalis proviene de la palabra oeste en inglés y Australia de este en alemán. Ambos son países ficticios, pero los nombres de Lloyd, Yor, pronunciado Yor en japonés, ni hablar del apellido Forger, son indiscutiblemente alemanes. Cierto, ¿ah? Cierto. Tiempo después, vayas a saber si al día siguiente o más todavía, Conserje y sus amigos empezaron a ayudar a los adultos del pueblo con la construcción de una feria que se celebraría a cambio de unos dulces.
Dulces de verdad, nada turbio de doble sentido, quiero aclarar. Acá se aprovecha para exponer las diferentes posturas de los civiles de Westalis. Están los que desean la paz y están satisfechos con que los niños puedan seguir jugando tranquilamente, los que están poniendo su fe en el tratado de paz que se está desarrollando entre los países en conflicto, y aquellos que son escépticos respecto a este y están a favor de la aniquilación total del enemigo antes de que ellos los aniquilen primero. Provocado por la burla de uno de sus amigos sobre ser un niño, Conserje engaña a su padre y le pide dinero para material escolar antes de que éste se estuviera a punto de ir a la frontera por la intensificación de la guerra. El niño le había mentido a su padre por primera vez en su vida, y el sentimiento de culpa no tardó en hacerse presente para atormentarlo al ver la alegría y la más grande sonrisa de aprobación que jamás lo había visto poner en su rostro. Aún pese a todo, al día siguiente, Conserje se reunió con sus amigos en el almacén abandonado con una nueva pistola de juguete, comprada por supuesto con el efectivo de su padre, aunque solo fue cuestión de segundos para que se arrepintiera completamente y se fuera del escondite dejando su juguete atrás. De nuevo en el pueblo, Conserje se pone a reflexionar sobre a lo que realmente aspira en la vida. Ya no está seguro de nada. Incluso la dueña del puesto de croquetas le reveló que tenía parientes en Australia, y no se ve para nada como los monstruos que creía eran los residentes del este. Aunque como que Conserje empezó a notar unos pequeños cuernos escondidos en su cabeza. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Esto logró desencadenar un pequeño crecimiento en su moral. No estaba completamente seguro de en qué creer, pero sí sabía que lo que le hizo a su padre estuvo mal y tenía que disculparse. Es una lástima que jamás lo volvería a ver. Cuando hasta se estaba planteando jugar otra cosa con sus amigos además de las guerrillas, una bomba cayó en ese mismo almacén donde jugaban, para a los pocos segundos caer otra bomba a unos metros de distancia. Conserje perdió la conciencia y lo que se encontró cuando despertó fue una vista tan impactante que no sabía cómo reaccionar, o quizás siquiera podía entender lo que estaba pasando en tan poco tiempo. El solo hecho de despertar y poder encontrarse con su madre fue un milagro. De no haber sido porque llevaba puesto su casco con el que siempre jugaba con sus amigos, los escombros que salieron disparados por el impacto de la bomba habrían acabado con su vida en un instante. Apenas tuvo tiempo para recomponerse de su herida y ya tenía a su madre agarrándolo del brazo. Fue recién mientras se dirigía a la casa de los tíos de su madre que Conserje asimiló la situación de la peor manera posible, viendo de primera mano los paisajes destruidos de lo que hasta hace poco solía conocer. Conserje estaba decepcionado de los adultos por mentirle. Al final la guerra sí había estallado dentro de su país y muchas personas habían muerto. Aunque bien sabía que no era quien para criticarlos si después de todo él también le había mentido a su padre con el que seguía queriendo disculparse cuando regresara de su viaje de negocios. Pero como dije, jamás volvió a saberse algo sobre él. El tiempo volvió a transcurrir y las cosas parecían haberse calmado. Conserje estaba pescando para poder aportar algo ante la creciente escasez de comida.
Desgraciadamente, la poca estabilidad que habían conseguido no tardó en desmoronarse con un nuevo ataque enemigo en plena vía pública. Conserje corrió desesperadamente en dirección a su casa, pero la multitud escapando del bombardeo lo terminó arrastrando al búnker más cercano. No fue sino hasta que el sonido de los disparos parecía comenzar a disminuir que el niño salió disparado del refugio en contra de las advertencias de los adultos. Por fin regresó a su casa, pero no estaba ni su madre ni la propia casa. Como ya es costumbre, tenemos otro timeskip. Habiendo perdido todo lo que le importaba, a Conserje solo lo movía el odio y resentimiento hacia la Australia que le había quitado absolutamente todo salvo su vida, aunque no era muy buen consuelo que digamos. Tomando la identidad de un fallecido Roland Spuffy para poder enlistarse en el ejército antes de cumplir la mayoría de edad, el ahora soldado no dejó de acumular cadáveres enemigos a su paso, pero no por simple venganza. Sencillamente quería que esta pesadilla que era la guerra terminara de una vez. Fue por aquella época que un cansado conserje se cruzó con un joven Frankie desertor de las tropas del este. Lo más normal en este tipo de situación sería acabar con el enemigo, desertor o no, y Conserje no iba a ser una excepción a la norma, al menos en aquel entonces. Pero Frankie lució tan patético mientras rogaba que logró sacarle una pequeña risa a Conserje y este terminó accediendo a compartirle un cigarrillo. En lo que se ponía a fumar el cigarrillo tranquilamente, casi como si se le hubiese olvidado que tenía a un soldado enemigo apuntándole con su arma, Frankie empezó a hablar sobre algunos experimentos psicológicos que hacían en Australia. En resumidas cuentas, el experimento consistía en mostrarle a un grupo de personas un metraje de una mujer pegándole a un hombre. La reacción de los espectadores fue de incomodidad, demostrando que los humanos rechazan la violencia por naturaleza. Pero luego de que se les dijera que ese hombre había engañado a la mujer, lo siguiente que notaron fue que sus cerebros mostraban señales de satisfacción. No tenían manera de comprobar si lo que les estaban diciendo era verdad o mentira, pero aún así ellos optaron por creer que el uso de la violencia estaba justificado y hasta disfrutaron del conflicto. Como Conserje estaba perdiendo la paciencia, Frankie fue directo al punto. Para él, toda la guerra en sí le parecía una estupidez, el resultado de algún problema diplomático que probablemente nunca sabrán porque los peones desechables, que son los soldados y su gente, son fáciles de manipular. Es verdad que Westali fue bombardeada y hubo víctimas, pero en Australia se rumoreaba que fue un atentado orquestado por la propia Westalis para tener una excusa con la que continuar la guerra. Incluso se fueron más allá al punto de acusarlos de mover a otros países para incitar el ataque por parte de Australia. Ya saben, las típicas mierdas políticas que pueden ser tanto verdad como no. Obviamente, todas estas acusaciones encendieron la mecha de Conserje y se dispuso a dispararle a Frankie, de no ser porque, gracias a sus gritos, los perseguidores del desertor los habían encontrado y dispararon al casco de Conserje antes de que pudiese jalar el gatillo. Frankie aprovechó esta oportunidad para escapar y Conserje recibió una licencia temporal por sus heridas. Así que, si se preguntan cómo carajos este par terminó trabajando juntos, van a tener que esperar un poquito mucho más. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Todo parecía ir de mal en peor. Había perdido a su familia y ahora siquiera podía pelear en primera línea para desahogar sus frustraciones. Hasta que algo verdaderamente bueno pasó después de mucho tiempo. Sus amigos, aquellos con los que solía jugar y aspira a convertirse en soldados juntos algún día, estaban vivos y en el mismo campamento del ejército. Fue una reunión muy conmovedora. Las lágrimas que Conserje pensó se le habían acabado tiempo atrás volvieron a fluir descontroladamente al punto de sentirse como un niño otra vez. Resulta que el almacén abandonado estaba vacío cuando cayó la primera bomba. Todos habían ido tras Conserje cuando se fue del lugar. Ninguno estaba libre de sus respectivas pérdidas, pero al menos seguían con vida. Ojalá esa reunión hubiese durado más, porque sería la última vez que los vería. El asalto nocturno para el que habían sido reclutados fue terrible e imprudentemente planificado. Todo lo que regresó de ellos fueron sus placas de identificación.
aunque al menos, si sirve de consuelo, a diferencia de con su padre, sus últimos momentos fueron más felices. Con esta nueva pérdida, Conserje se dio cuenta una vez más de su propia impotencia. Aún con un arma era inútil ante la guerra. Citando sus palabras, odiaba al enemigo sin saber por qué. Sostuvo un arma sin saber por qué. Obedecía a mi país sin saber por qué. Ante su nueva visión, la ignorancia era una debilidad, la encarnación de la maldad misma. Otro día como cualquier otro, aunque supongo que no mucho después si todavía seguía en licencia por sus heridas, Conserje es abordado por un hombre que parecía un militar, o al menos eso era lo que esa persona quería que él pensara. Aquel hombre sabía tanto el hecho de que había usado la identidad de un fallecido para alistarse ilegalmente en el ejército, así como su verdadero nombre. La reunión que tuvo con sus amigos le había permitido a este militar de inteligencia desmontar toda su mentira. Pero como ya se estarán imaginando, no vino para arrestarlo, sino para reclutarlo. Ahora toda la información del mundo estaría al alcance de su mano, pero eso no traería de regreso a su familia ni a sus amigos. Y aún así se presentó en la estación al día siguiente. Lo primero que le pidieron fue que se deshiciera de su identidad, algo que no le costó mucho ya que todos aquellos que lo conocieron durante su infancia habían fallecido. Y luego le preguntaron su motivación para entrar al mundo del espionaje, lo cual se negó a decir, pero era bastante obvio el por qué decidió dar ese primer paso. Y el flashback termina con el protagonista conociendo a su futura jefa en lo que sería el inicio del verdadero infierno que lo terminaría por convertir en el carismático Twilight fachero que todos conocemos y amamos. En fin, eso sería todo. Síganme en mis redes sociales si quieren mantenerse informados o hacerme preguntas con mayor seguridad de que les voy a responder. Si les gustó el video no olviden darle like, comentar y compartir para llegar a más gente. Y recuerden que ustedes también pueden unirse a las membresías del canal para acceder a sus beneficios, así como darme una ayuda más directa para poder hacer contenido de mejor calidad y más rápido. Sin más que decir, me despido. Chao, chao.